Hola, estimados beneficiarios. Para continuar con el concepto de calidad de software y pruebas unitarias con la ayuda de las librerías Mockito y JUnit, seguiremos incluyendo pruebas con base en las operaciones matemáticas que ya se desarrollaron. Para ello, construiremos un nuevo método que requiere la inclusión de una instancia de una clase externa a las operaciones ya existentes. Así, veremos cómo crear un objeto mock que simule su comportamiento para evitar depender directamente de la disponibilidad de dicha clase. Además, incluiremos la reutilización de código dentro de un propio método de la clase operaciones. Veamos cómo se hace. Ahora lo que vamos a realizar es la creación de una nueva clase. Ya sabemos que a través de estos mock lo que podemos hacer es generar objetos simulados de una clase externa. Acá yo voy a definir una clase que se llame generador de números. Y esta clase generador de números va a tener una propiedad o un atributo de clase de acceso público. Va a ser una lista de longs y se llamará lista números, y esto va a estar acá simplemente definido. No vamos a agregar nada, ya que lo vamos a simular desde operaciones. ¿Qué vamos a hacer en operaciones? Vamos a agregar un método que me permita calcular un promedio. Voy a definir acá un public double que se llame promedio, el cual va a hacer uso de la propiedad de la clase generador de números llamado lista números. Vamos a obtener acá también entonces un long list que se llame números, que va a ser igual a un new generador de números. Puede ser, generamos el objeto completamente allí y accedemos a lista números, que es la propiedad que me genera un listado de números. Y a partir de estos números yo voy a tener una variable de tipo double que se llame promedio y será igual a 0 inicialmente. Vamos ahora a calcular el promedio, para lo cual deberemos definir una variable sumatoria. Ya sabemos que el promedio es la sumatoria de todos los números dividido entre la cantidad de números. En este caso, entonces, voy a empezar en 0 y voy a hacer un ciclo tradicional donde digo que cada uno de los números que esté allí en esa lista de números pues va a aportar a la sumatoria. Voy a definir acá que la sumatoria más igual el número que estemos iterando en cierto momento. Y al final lo que voy a tener es toda la sumatoria de los números que se obtienen de lista números de la clase generador de números para poder obtener el promedio. Y nuestro promedio será igual entonces a esa sumatoria dividido entre la cantidad de números, es decir, números.length, es decir, la longitud de la lista números. Y este será el retorno que le haremos a este método como tal para que devuelva el promedio que se necesitaba. Sin embargo, podemos modificar esto de tal manera que reutilicemos el método de dividir que tenemos acá, de tal forma que puedo llamar a this.dividir y le pasamos la sumatoria y que nos lo divida entre números.length, de tal manera que allí estaremos ya controlando de manera con excepción, y es el caso cuando esos números estén totalmente vacíos. Pero acá veo que esta inicialización de la variable promedio sobra, entonces la puedo quitar. Muy bien, pues entonces este promedio, que a su vez utiliza un dato de otra clase, vamos a probarlo a través de una prueba unitaria, para lo cual pues voy a agregar un nuevo método acá con el decorador test. Este va a ser el primero de dos métodos. Inicialmente voy a definir una prueba que se llame prueba
promedio números vacíos. Es decir, que esa lista de números va a estar vacía. Vamos a ver cómo se comporta esta prueba unitaria. Pero también tendré otra prueba donde puedo encontrar una lista con números de tal manera que el resultado sí va a ser adecuado. Vamos a obtener el promedio con números. Muy bien. Vamos a ver cómo se construyen estos dos agregando los mock, es decir, esos objetos que nos permiten simular una información. Para ello, lo primero que vamos a realizar es la definición de una variable que será de tipo mock. Podemos definirla acá. Va a ser entonces con un decorador llamado mock. Y este mock hará referencia al generador de números. Vamos entonces a dejar acá un generador de números que se va a llamar generador. Ya con esto podemos regresar a los métodos de prueba. Y acá vamos a utilizar las diferentes operaciones de los objetos mock. En el caso, por ejemplo, de ese generador de números, vamos a decirle when, es decir, cuándo. Vamos a definir que sea a través del mockito.when. Vamos a decirle entonces que cuando el this.generador.lista números, es decir, cuando me invoquen a la lista de números, le voy a decir que entonces retorne una nueva lista de números, new long, con unos datos específicos. Pero acá estamos definiendo que la prueba promedio de números vacíos, es decir, le vamos a enviar una longitud vacía, de tal forma que nosotros internamente lo que vamos a esperar es que este método de calcular el promedio, cuando se divide entre 0, me va a generar una excepción aritmética. Regresamos acá a pruebas operaciones y recordemos que esto es algo que tuvimos que hacer en dividir. Por lo tanto, vamos a agregar lo mismo. Y el assert va a ser algo como esto, ¿sí? Pues entonces tendremos en cuenta esto y diremos assert equals el objeto esperado, es decir, yo acá estoy esperando una arithmetic exception.class y lo que le estoy generando será entonces operaciones punto promedio. Aunque lo que veo acá que nos hace falta ya será, bueno, acá podemos decirle this, y acá también, será enlazar este generador que tengo acá con la clase de operaciones. Para ello va a ser necesario a este método de promedio pasarle ya no la generación de los números acá, sino a través de un parámetro. Voy a decirle acá entonces que voy a recibir una lista de long que se llamará números. Y esa lista es la que vamos a procesar para obtener el promedio. Sin embargo, hay otra cosa acá. Bueno, acá ya le debemos pasar entonces. Este es el enlace. Le voy a decir this.generador.lista números. Sin embargo, los objetos mock posiblemente no me tomen un atributo directamente, sino que esta lista de números deberá ser accedida a través de un método. Vamos a convertir este en un método, un public long como una lista, y que nos retorne inicialmente, puede ser, tener acá una variable private como de tipo lista de longs, que se llame lista números. Y acá lo que voy a hacer será retornar this.lista números. Y de esta manera ya tendremos acceso a través de un método. Vamos a hacer este ajuste, que ya no será un atributo de clase, sino que será un método. Muy bien. Vamos entonces ahora a la parte superior
donde aún tenemos algo por hacer. Vamos a definir que esta operaciones me permite, a través de un decorador, inyectar mocks, es decir, que me permita inyectar un mock que lo estoy generando acá a través de este otro decorador. Y finalmente, le voy a decir acá a la clase que corra con mock JUnitRunner.class. Muy bien, ya con esto podremos definir que se ejecuten nuestras pruebas unitarias. En este caso, vamos a probar y a revisar que este método corra perfectamente. Clic derecho, Run File. Y efectivamente me dice que todos los métodos de pruebas unitarias han pasado. Entre ellos se encuentra el promedio de números vacíos, es decir, si me ha generado una excepción aritmética. Ahora, lo que debo hacer, pues es algo muy similar, pero ya pasándole una cantidad de números en la lista. Vamos a copiar y pegar esto, pero acá ya le voy a devolver el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Sabemos que esta sumatoria nos da 15. Y el promedio será entonces 3. Entonces acá la idea es que ya no recibamos una arithmetic exception, sino un 3.0 en promedio, y vamos a llamar también al promedio con la lista de números, pero ya sabemos que debemos además agregarle un delta. En este caso podemos decirle que sea un 0.01, algo así pequeño también, como un margen de error que puede tener allí, lo que me calcula con lo que espero. Vamos ahora a darle clic derecho, correr archivo, y tenemos todos los test pasados, es decir, tanto calcular el promedio con números vacíos como el promedio con números completos, pues me ha funcionado correctamente. Si acá le dijésemos que el promedio sería 4, vamos a correr el archivo y efectivamente me ha corrido. Sin embargo, me dice que ha fallado en los números completos porque el valor esperado es 4, pero el resultado fue 3. De esta manera, ya podemos organizar nuevamente esta prueba unitaria y finalizamos la explicación del uso de mocks. Esto se puede utilizar también con conexiones, por ejemplo, entre capas, de tal manera que uno pueda simular a través de un mock un objeto de una capa inferior. ¿Para qué? Para poder testear directamente un método como unidad lógica única, sin depender de una capa inferior, como por ejemplo testear un método que esté en la capa de controlador y que por supuesto va a necesitar la capa de modelo, pues podemos convertir a esa capa de modelo, a ese objeto que necesitamos allí, en un mock para solucionar ese inconveniente. Muy bien, ya tienen el conocimiento suficiente para incluir pruebas unitarias en todos los diferentes proyectos de software que deban desarrollar. Recuerden que esto es un componente que ayuda a mantener la calidad del software que se desarrolle en un nivel mayor. Los invito entonces a poner en práctica estos nuevos conocimientos mediante el desarrollo del reto de la semana. Además, a profundizar con el material adicional de esta misma semana. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.